Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 29 de agosto. Mas el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A veces la vida cristiana parece un interminable listado de deberes. Debo orar sin cesar. Debo leer la Biblia diariamente. Debo ayunar con regularidad. Debo ir a la iglesia. Debo compartir mi fe. Debo discipular a otros creyentes. Debo participar de las misiones. Debo poner la otra mejilla. Debo amar a mis enemigos. Debo decir la verdad. Debo ser generoso. Debo servir. Debo usar mis dones. Debo buscar el interés del otro. Debo proteger al pobre, a las viudas y a los huérfanos. Debo crecer en conocimiento. Debo aprender a ser sabio. Debo amar a mi cónyuge. Debo educar bíblicamente a mis hijos. Debo confrontar con amor. Debo tener dominio propio. Debo ser paciente. Debo aprender a callar. Debo. Al leer este breve listado de deberes, uno se pregunta cómo pudo Jesús atreverse a decir: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos aceptar una verdad muy evidente. Esforzarnos por vivir cada día de estos mandamientos parece una carga pesadísima e insoportable. En estos últimos días he hecho un esfuerzo muy consciente por aprender a callar. ¿A que no sabes qué me ha sucedido cuando he intentado vivir este mandato? Me he encontrado hablando más que nunca. Intento callarme y no puedo dejar de abrir la boca. Me escucho a mí mismo y me horrorizo. Parezco un loro parlanchín. Cállate, hombre, me digo a mí mismo, pero nada funciona. ¿Cómo puede ser que cuando más me esfuerce, menos lo logre? ¿No se da cuenta Dios de cuánto me desanima esto? ¿No entiende la carga? ¿Debo aprender a hablar menos? Sí, debo hacerlo. No tengo duda de ello. Pero el problema no está en el mandato. El problema está en que fallo en recordar mi incapacidad para poder vivirlo. Quisiera que consideres una pregunta que parece obvia, pero que no lo es. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Piénsalo, no te apresures. La tentación será la respuesta simple. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pues sí y no. En verdad que estas características que menciona Pablo en Gálatas son ejemplos del fruto del Espíritu, quizás algunos de los ejemplos más virtuosos. Pero, ¿qué pasa con el resto de virtudes, mandatos y deberes de la vida cristiana? ¿Es la evangelización fruto de mi carne? ¿Es la generosidad un resultado de la bondad de mi corazón? ¿Es el servicio cristiano una característica de mi personalidad? ¿Es el aprender a callar un resultado de mi esfuerzo? ¿Estás listo para responder la pregunta? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es todo obrar que el Espíritu de Dios produce en la vida del creyente. No solo 9 cualidades, sino un sinnúmero de afectos, actitudes y comportamientos que se corresponden con los mismos afectos, actitudes y comportamientos que tiene Dios mismo. Ahora estamos listos para analizar correctamente mi lucha con el silencio y tu propia lucha con cualquiera de las decenas de mandatos que Dios te ha dado. Analicemos la palabra fruto. ¿Qué significa? ¿Por qué razón la usa Pablo? ¿Cuál sería un buen sinónimo para definirla? Fruto podría definirse con la palabra resultado. Considera el texto sustituyéndolo por este vocablo. El resultado del obrar del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece una forma correcta de parafrasearlo? ¿Te ayuda a entender lo que Pablo quiso decir? Otras palabras que podrían utilizarse serían evidencias del actuar del Espíritu, marcas de un corazón transformado, cualidades que muestra una persona espiritual. Siente la libertad de elegir la que quieras, pero nota que todas ellas tienen algo en común. Todas enfatizan que la conquista de estas cualidades no es una obra tuya, sino de Él. ¿Sabes por qué no puedo callar? Porque el dominio propio es un resultado, es una cualidad que no puedo vivir. Es una marca de un obrar sobrenatural y no la consecuencia de un esfuerzo propio que yo puedo adquirir. ¿Cuál es entonces mi tarea? ¿Dónde debe estar mi enfoque? En estar lleno de su espíritu.
Cuando esté lleno de su espíritu, tendré el poder para cerrar la boca. Para orar y meditar a lo largo del día. Mi enfoque no debe estar en el deber, sino el estar lleno de él.